Vamos entonces a trabajar en este Excel. Y aquí ustedes van a ver cómo es el desarrollo de la situación. Muy bien. Aquí tenemos doña Miriam Ramírez, que tiene salarios, cesantías, prestaciones sociales, aportes a salud, aporte a pensión, retenciones, tiene rendimientos financieros, tiene ingresos por venta de mercancías y tiene costo de mercancía vendida. Y además tiene unos intereses por préstamo de vivienda, una medicina prepagada y tiene 2 personas a cargo. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es primero establecer los ingresos laborales. ¿Sí? Entonces tenemos ingresos laborales. Entonces vamos a decir que en ingresos laborales, ¿qué tenemos? Decimos salarios. Tenemos también cesantías. Tenemos prestaciones. Salarios, cesantías, prestaciones. No tenemos más ingresos laborales, entonces vamos a mirar cuánto suman esos ingresos. Entonces nos dice que por ingresos laborales tuvo 149.263.236. ¿Sí? Que por cesantías e intereses le pagaron 10.465.360 pesos. Que además por prestaciones sociales le pagaron 12.436.840. Es decir, que tenemos total ingresos laborales. Total ingresos laborales tenemos entonces, vamos a sumar estos. Entonces sumamos estos 3, que son los que tienen, nos dice que por ingresos laborales tuvo 172.165.436. Cuadremos esto que nos quede de una vez separado por puntos. Muy bien. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Sumatoria de los ingresos laborales. ¿A alguien le queda duda? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Ya tenemos entonces los ingresos laborales. Ahora este señor tiene de estos ingresos, le vamos a restar, perdón, le vamos a sumar más las rentas de capital. Rentas de capital. Entonces, que en rentas de capital tiene solamente, entonces no me, aquí te molesto, lo sumamos ahora. Rentas de capital, y me dice que por rentas de capital, ¿cuáles son rentas de capital? Aquellas que provienen de las inversiones que la persona haga. En este momento, por ejemplo, tiene rendimientos financieros. En ese caso, como tiene rendimientos financieros, significa que tiene un capital invertido y que eso le generó unos intereses por 1.240.000. Entonces, digamos que ya tenemos rendimientos. Rendimientos financieros. Por 1.240.000. A esos ingresos financieros no se le puede descontar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se supone que para usted recibir rendimientos financieros, usted no tiene que contratar personal, usted no tiene que incurrir en ningún gasto. Entonces, usted tiene ingresos financieros y así como los recibe, así mismo los utiliza en toda su totalidad, no tiene nada que descontar. Hasta ahí me hago entender. Sí, profe. Muy bien. Que también tenemos ingresos no laborales porque dice que tiene costo de mercancía vendida. Entonces, digamos que aquí tiene ingresos
no laborales. No laborales, y entonces dice que tiene aquí venta de mercancía. Tiene venta de mercancías, entonces va a tener ingresos por venta de mercancías 36.281.000. Muy bien. Y no tiene más ingresos, entonces ahora sí decimos total ingresos brutos. Total ingresos brutos, y entonces sumamos estos tres ingresos, los ingresos laborales, más los ingresos por rentas de capital, más los ingresos por rentas no laborales. Nos está diciendo que el total de ingresos brutos de esta persona fueron 209.686.000 pesos. Claro, hasta ahí. Sí, profe. Muy bien. A eso entonces le vamos a restar, nos dice menos, los ingresos no constitutivos de renta. De renta ni ganancia ocasional. ¿Y cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Aquellos que la ley específicamente ha determinado que no constituyen renta, que no son susceptibles de generar crecimiento patrimonial. Entonces, en ese caso, está diciendo que el contribuyente se puede descontar esos valores. ¿Por qué? Porque esos valores los recibió, pero los utilizó fue para otros aspectos que no le ayudaron a crecer patrimonialmente, como son cuáles. Entonces nos dice, de estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional tenemos los aportes a salud, ¿sí? Aportes a salud, y nos dice que esta persona en aportes a salud tuvo entonces 4.464.000. Entonces le está diciendo, eso como la persona los utilizó fue para pagar sus aportes a la seguridad social, eso no le generó en ningún momento un crecimiento de su patrimonio. Por lo tanto, entonces la ley lo considera como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Otro que no le constituye ingreso de renta ni ganancia ocasional son ¿cuáles? Los aportes a pensión. Los aportes a los fondos de pensión. En ese caso, ¿por qué? Porque de parte de lo que recibió lo utilizó para hacer sus aportes obligatorios a pensión, y entonces no pudo crecer patrimonialmente con eso, y que esos son 5.367.000. Si tuviera aportes voluntarios a fondos obligatorios de pensión, también tendría eso como una renta exenta. Si tuviera, perdón, como un ingreso no constitutivo de renta, pero en este caso solamente tiene eso. Entonces nos dice que total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esta inicial significa eso, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es lo que decimos acá, ¿cierto? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para no volver a escribir todo eso. Entonces nos dice que en ese caso tenemos que esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son este más este, ¿cierto? O sea, el aporte a salud más el aporte a pensión. Hasta ahí soy claro, muchachos. Sí, profe. Para todos, bien. Muy bien. Ya tenemos entonces los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y ya entonces decimos que además a esto le vamos a restar las rentas exentas, ¿sí?
las rentas exentas y las deducciones. Rentas exentas y deducciones. Venga, una pregunta. Sí. Ahí en total de ingresos no constitutivos de renta, pues a alguien le dio lo mismo el profesor, o le dio de pronto 10.007.000. ¿En dónde? Ahí en total de ingresos no No constitutivos constitutivos. de renta ni ganancia ocasional. Yo tengo aporte a salud 5 millones, aporte a salud 4.464.000 y aporte a pensión 5.367.000. A mí me da igual que el profe. Sí. Yo que le estoy haciendo por Excel, no es que de pronto me equivoqué en No, el sí, profe, traslado. no. Tenía mal el número de aporte salud. Sí. Bueno, si de pronto se nos corta, entonces me dan esperita, yo vuelvo y me conecto y volvemos a arrancar, porque esto como arranca, solamente aguanta que 40 minutos, entonces nos puede generar esa situación. Bueno, entonces aquí nos dice las rentas exentas. Recordemos que las rentas exentas nos dice por acá que están limitadas al 40%. Entonces, rentas exentas únicamente lo que tiene que ver con la parte laboral. De las rentas exentas nos dice a nosotros que las rentas exentas están las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la protección a la maternidad, los gastos de entierro, aportes voluntarios a fondos de pensiones, aportes o ahorro en cuentas al fomento de la construcción, los gastos de representación, el exceso de salario de las fuerzas militares y el 25% de las rentas laborales. Que además tiene deducción por dependientes, tiene deducciones por medicina prepagada y tiene intereses por préstamos de vivienda. Entonces, ojo a lo que vamos a hacer acá. Entonces nos dice que tenemos en rentas exentas y deducciones, tenemos entonces las cesantías, ¿cierto? Nos dice cesantías e intereses. Cesantías e intereses y nos dice que en cesantías e intereses tenemos entonces $10.465.000. Las cesantías por expresa disposición de la norma tributaria están exentas del impuesto de renta. Que además tenemos, nos decía, aportes voluntarios a fondos de pensión, que no tiene, aportes o ahorros en cuentas al momento de la construcción tampoco tiene gastos de representación, no es militar, entonces no tiene, pero sí tiene dentro de la renta exenta el 25% de la renta laboral. Entonces, para la renta exenta, entonces, en 25% renta laboral. 25%. Ojo, solamente de la renta laboral. Es decir, lo que para la persona sean salarios, comisiones, horas extras, honorarios, todo eso es renta laboral. Todo lo que constituya renta laboral, entonces sobre ese valor se va a descontar el 25%. Pero para calcularlo tiene que hacer de la siguiente manera. Ingresos laborales. Ingresos laborales. Que tiene, y decíamos que los ingresos laborales eran 172.165.000. 172.165.436. Que a esos ingresos laborales les tiene que restar menos los ingresos no constitutivos de renta. Y de ganancia ocasional. Entonces dice, le resta esos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que son ¿cuáles?
que son entonces los aportes a salud y los aportes a pensión. 9.831.000. Y además le resta las cesantías. Las cesantías e intereses. Pero ojo, solo las cesantías e intereses que le haya pagado la empresa en ese año, no las que diga, por ejemplo, cesantías retiradas en el año. Entonces, esas no entran. ¿Por qué? Porque se supone que esas cesantías son cesantías de años anteriores que la persona tenía en el fondo privado de cesantías. Entonces, en ese caso, esa no la resta, únicamente se resta las que la empresa le reconoció en el año, que en este caso dice que fueron 10.465.360. Pongámosle aquí menos para que ustedes no se vayan a confundir después. Menos. Ahora, usted dirá, ¿y por qué las resto? Y aquí las tengo. Entonces, las resto acá es ¿por qué? Porque voy a calcular el 25% de la renta exenta. Y si yo ya tengo esto como renta exenta y no lo tomo en cuenta acá restándolo, entonces me quedaría como si yo estuviera restando o estuviera reconociendo 2 veces estas cesantías como renta exenta. Entonces, por eso es que me toca hacer esta resta. Entonces, voy a decir acá que ingreso laboral neto. Ingreso laboral neto, entonces voy a decir que es más este valor menos las cesantías y menos los aportes a salud y pensión, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Es decir, que el ingreso laboral neto, ingreso, me sobró esto. Bien, entonces nos está diciendo ingreso laboral neto de la persona. Ahí hay un error que ya vi, porque cesantías son 10.465.360. Muy bien. Esta persona tiene entonces un ingreso laboral neto de 152.169.000 pesos. Entonces, a ese valor le va a aplicar entonces el 40%, entonces, perdón, el 25% de renta exenta, entonces 25% renta laboral exenta. Entonces dice que ese 25% de renta laboral exenta será entonces más este valor por el punto 25. Es decir, que así queda. Rentas exentas entonces las cesantías y además 38.042.000 pesos. Eso es lo que le permite la norma tributaria. Hasta ahí me hago entender. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguien tiene dudas? No, profe. Claro, ¿Yo? hasta ahí. Muy bien. Entonces, esta es la renta, el 25% de Profe, renta laboral. Dime. qué pena, para que corrija ahí en cesantías y intereses, que son 10.465.000. 10 millones, sí. 10.465.360. Muy bien, Dios te pague. Entonces, dice que la renta laboral exenta, el 25% de renta laboral exenta son 37 millones. Es decir, la persona en este caso tiene las cesantías que son exentas y además le concede el Estado una renta exenta adicional de 37.967.000. Hasta ahí entonces somos claros, ¿sí? Ahora, tiene deducciones. Y entonces deducciones nos dice que esta persona va a tener por deducciones, va a tener